estar a alguien que no cumple con una obligación contractual, que es un convenio o un tratado internacional. Pues no, el crédito ya no es lo más. Esas calificaciones financieras. Tenemos un desastre de dengue, tenemos un desastre de cualquier situación, le pedimos ayuda a la Organización Mundial de Salud y ¿qué va a decir? Sí, ¿cómo no? Voy a ver qué me dice el comité de los tratados que te fueron a revisar para entonces saber de a cómo va a ser mi préstamo y de a cómo va a ser mi ayuda. Porque los estados reciben dinero, los países reciben dinero de organizaciones internacionales. Y es como si nos dijeran, yo te coopero para que hagas este derecho humano y nosotros decimos, pues mira, me lo gasté en cualquier otra cosa menos en lo que te di. ¿Verdad? Entonces, esta es la parte que ha costado mucho trabajo desde la política pública y el derecho humano, porque de verdad ya no es lo mismo legislar hoy a como la tuvieron sus antecesores. Esa es la realidad. Los de antes la tenían bien papita, con perdón de la expresión. ¿Sí? Tenían facilita. Nada. 1990 se creó la Comisión de Derechos Humanos. Apenas en 1990. ¿Cuántos años tiene? O sea, antes de eso se podía torturar y ¿qué pasaba? Sí, pues le dimos una calentadita. Decían, está bien. O sea, era normal hasta 1990 que a ti te golpearan, te violaran, te hicieran lo que quisieran para que soltaran la sopa. Fíjense nada más, 1990. O sea, hay un antes y un después de los derechos humanos. Por eso cuando hablamos con gente que vivió, yo me recuerdo a los ministerios públicos que me decían y a los secretarios que eran más viejitos, me decían, licenciada, pero es que usted hoy en día pide muchas cosas. Sí. ¿Cómo resolvías tú antes un homicidio? Por ejemplo, si mandaban de un baile de Yaguatusco y había un baleado en el baile porque alguien había sacado a la esposa o a la novia de alguien y se agarraron a balazos y lo mataba, yo mandaba a llamar a las partes dolientes y le decía, a ver, ¿qué pasó, viuda? No, pues es que tengo 2 hijos. Arréglate, tú que tienes terrenos, a ver, Juan, porque aparte todos se conocían, ¿verdad? Juan, págale, fírmale tus terrenos y ya se iban felices. Esa era la justicia que se impartía. ¿Qué debido proceso, ni qué tortura, ni qué proceso? Nada. ¿Y eso qué generaba? Que pues se castigara como quisieras, ¿verdad? Porque si le caías bien a la gente municipal o al juez municipal, pues el juez municipal era benévolo contigo. No había estándar de nada, era como tú quisieras. Se robaban los vehículos, ¿saben qué hacían? ¿Saben por qué hubo tanta proliferación de lotes donde hay camiones abandonados de hace mucho tiempo? Porque antes, si un ministerio público se encontraba un vehículo, por ejemplo, abandonado y había matado a esa persona, había secuestrado, le decía a la policía, tráete el carro. Y los policías iban y le decían, ¿qué traen? No, pues botas. Repártanselas. ¿Y con el carro qué hacemos, jefe? Pues, mándalo al corralón, no, vamos a venderlo por partes. Y eso es lo que se hacía. Ese era el mundo en que vivíamos y eso no fue hace lejos. Eso fue antes de 1990. Así pasa con todos los derechos humanos, pero tratamos de los derechos humanos sexuales y reproductivos peor. Porque no nos gusta, porque nos sentimos pudorosos ante determinados temas. ¿Cuántos de nosotros nos enseñaron cómo tenemos que limpiarnos cuando vamos al sanitario? Perdón, pero es una pregunta real. ¿A cuántos nos dijeron cómo teníamos que limpiarnos? ¿Sí? Claro, habrá personas, por supuesto que sí, pero hoy en día, si nos tuviéramos preguntar y nos hiciéramos un ejercicio, estoy seguro que muchos todavía adultos, preparados y demás, no saben algo tan simple, porque ese tipo de cuestiones simplemente no se hablan. Tabú. Y estamos hablando de nuestro propio cuerpo. No de otra cosa, ni de nada del otro mundo, de nuestro cuerpo, de algo muy sencillo. ¿Sí? Entonces, si en algo tan sencillo había tanto tabú, como cuando las niñas teníamos nuestra primera menstruación, ibas a comprar las toallas y la pedías que te la envolvieran porque era un tabú salir de la tienda con las toallas a plena luz. Te la envolvían en papel. Te envolvían en papel. A las mujeres nos daba vergüenza.
sabía que ir a buscar las toallas sanitarias. Sí, claro, que ni había. Pero cuando hubo las toallas sanitarias, yo me acuerdo que a mí me mandaban, y me daba mucha vergüenza porque me habían enseñado que era vergonzoso tener menstruación. Es más, tú le decías, yo le decía a mi primo, ven a comprar toallas. No, ¿cómo crees? No, yo no voy. O sea, era algo vergonzante cuando es tan normal. Y eso tiene que ver con el tema de la baja escasez que hubo en educación sexual y reproductiva. En algo tan simple. Entonces, si en algo tan simple nos metían cosas en la cabeza, porque así lo aprendió nuestra mamá, lo aprendió de su mamá, y su mamá así se fue, pues desde luego es que menos iba a saber una niña, como había muchos escándalos. Yo me recuerdo en mi pueblo que una vez dijeron, la niña quedó embarazada porque se sentó en la taza y alguien se había masturbado. Pero sí. O en la alberca. Eso era un clásico. Eso era un clásico. Por eso a las mujeres el traje de baño se les exigía completo, a diferencia de los hombres. Porque se tenía la idea de que si va alguien a la alberca, y eso es cierto, fue un tabú mucho tiempo, como cuando el VIH. No le des un beso en la mejilla porque te va a contagiar. O sea, hemos pasado procesos tan arcaicos que ahora nos dan risa, pero que fueron y costaron incluso amistades, familias, vida y cuánta cosa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la verdad es que no tienen un trabajo fácil porque la sociedad va cambiando. Y ustedes tienen que estar a la altura de esa sociedad. Porque la sociedad se sigue. La sociedad va. Y esto es como un abogado que no se actualiza o una abogada que no se actualiza. Traigo mi código de 1980 y ya no me di cuenta que hubo 4 actualizaciones. Igualito pasa con el poder, de cualquier tipo de poder, ejecutivo, legislativo, judicial. Es que, licenciada, pero es que yo estoy respetando este derecho. Sí, porque hace 50 años te dijeron que eso era un derecho. Los contextos cambian. No es el mismo Veracruz de hoy, al que les está tocando a ustedes hacerle frente, que el Veracruz que les tocó hace 40 años. Entonces no podemos comparar el marco jurídico, ni podemos comparar el alcance de los derechos humanos, porque para empezar, ni eran derechos humanos. La convención, siempre que se habla de mujeres, por lo regular a mí me ha tocado ver que hay mucha gente que se imagina mujeres y que no les ponemos rostro. Es decir, pensamos en una mujer que quiere abortar, por ejemplo, y lo primero que nos aparece es la mujer loca que no se cuida. ¿Sí? Pero no. Hay mujeres que son mujeres adultas mayores. En Veracruz, Puerto, por ejemplo, ha habido varios casos de abuso sexual a mujeres adultas mayores. Díganme qué hace un chico de 25 años abusando sexualmente de una señora de 65 o 70 años de edad. Lo hacen porque pueden. Porque hay quien dice, preferible verterlo en donde sea que tirarlo al lavabo. ¿Qué son esas prácticas? Pues si ustedes le preguntan a una persona en determinado lugar, por ejemplo, está expresando en Isla de Altamira, un señor que de pronto, porque han de saber en algo que decía Maya y que voy a decir un poco, es vergonzoso que al día de hoy mujeres se hayan muerto porque no alcanzaron a llegar al hospital para ser atendidas por un parto. Desde la Quilpa, de Tehuipango para arriba, hay comunidades a 7 horas de camino. De esas 7 horas de camino a Tehuipango, de Tehuipango al hospital más cercano que es de Tlaquilpa, son 6 horas en carretera. Es decir, 11 horas una mujer veracruzana ha tenido que andar, y ojo, sabemos que en un carro, ¿verdad?, caminando con el marido, ya sea, si tienen suerte de tener un animal, ¿verdad?, una bestia que los pueda llevar, caballo, mula, lo que sea, si no, en camilla provisional hecha con sábanas y paños. Y han muerto. ¿Por qué han muerto? Y ha pasado ahorita. Veracruz ha tenido 2 municipios que han sido considerados los más pobres de Veracruz, del país: Misla de Altamirano y Tehuipango. Así es.
En Misra de Altamirano hay índices de rezago social y pobreza, como los de África. Cuando vemos la foto de los niños africanos, no vean la de los niños africanos. Agárrense una de Misra de Altamirano, porque estamos incluso en Misra de Altamirano hemos estado en el nivel más bajo de índice de pobreza que en África. ¿Dónde está esa información? Fondo Monetario Internacional, UNICEF, ¿sí? Consejo Nacional de Población. Así. ¿Y qué es lo que dicen de los niños y las niñas? Porque les decía yo, no solamente pensemos en mujeres como el estereotipo de la mujer loca que no se cuidó. Pensemos en las mujeres adultas mayores. Pensemos en el caso de niñas y niños. Y también hay una Convención de los Derechos del Niño que también tiene un grupo de expertos que también nos revisó en el 2015 la última vez y que viene el año que viene. El año que viene, 2020, viene otra vez el comité y les puedo asegurar que nos va a decir que seguimos sí, pero no, como el chiste. Solamente que esto sí es un chiste. ¿Y qué es lo que dijeron? A ver, en caso de niños, México, tienes un grave problema que ya lo destacó Maya perfectamente bien. Dijo, oye, tienes un montón de niñas madres. Y cuando vemos a una menor de edad de 10 años, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una víctima de un delito. No es la chamaca caliente, es la víctima de un delito. Estrategia Nacional de la Prevención del Embarazo. No fue que a México se le ocurriera, la verdad es que lo obligaron a hacer esta estrategia. Mortalidad materna, tienes que disminuir la mortalidad materna. ¿Cómo vamos, Maya, en eso? Mal. Mal. Educación y servicios de salud sexual y reproductiva. Educación y servicios de salud sexual y reproductiva. Es decir, a ver, no es que quieras, tienes que dar servicios de educación sexual y reproductiva. ¿Por qué? Porque te puede más o menos ayudar a que no existan embarazos. Si no hay embarazos, no va a haber gente menor de edad muerta. Despenalización del aborto. En el caso, y eso sí quiero ser muy enfática, y ahí están, le ponen así, observaciones finales, le ponen como tengo ahí el título y les va a aparecer las observaciones. Es un documento amplio, estoy haciéndoles el resumen del tema que nos está ocupando, porque hay de educación, hay de trabajo, hay de un montón de cosas, ¿verdad? Estoy ocupando el derecho sexual y reproductivo para este día. Pero en la despenalización del aborto dice muy clara la convención y la recomendación del grupo de la convención. Por lo menos en los casos de incesto, que tenemos un delito de incesto en Veracruz, ¿verdad? Por lo menos en los casos de violencia sexual, cualquier tipo de violencia sexual que pueda producir un embarazo, por lo menos en los casos en que se ponga en peligro la vida y la salud de niños y niñas y adolescentes, debe despenalizar el aborto. Es decir, ninguna niña en este país tendría menor de 18 años, tendría que preocuparse por decir, estoy embarazada, y tendría que preocuparse por decir, voy a tener una consecuencia jurídico-penal. Porque es una recomendación. ¿Cómo vamos a estar en eso? Mal. Les van a empezar a pedir a la legislatura, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, el estatus de cada una de estas recomendaciones, les van a empezar a llegar. En virtud de la visita del comité de la Comisión de los Niños se pide la siguiente información. ¿Qué leyes han fomentado para esto? ¿Qué leyes han fomentado para el embarazo? ¿Qué leyes han fomentado para el embarazo? Ahí les van a mandar los informes, van a revisar el informe y lo van a presentar. Y aunque castigan al Estado mexicano, pues el Estado mexicano va a decir, oye, Veracruz, me llamaron la atención porque dijeron que está esta conducta. Oye, Nuevo León, me llamaron la atención porque me dijeron que hay esto. No se debe necesitar autorización cuando una niña o adolescente tiene que interrumpir el embarazo, porque se trata de su vida. De su vida. ¿Qué hace una persona embarazando a una niña de 9 años? O de 10 años. México ocupa el primer lugar, de acuerdo a la OCDE, en mayor número de abuso sexual en menores de 14 años. En menores de 14 años. Primer lugar. O sea, tenemos del mundo, o sea, estamos peor que en África, que siempre no hay las niñas africanas, ¿sí? O sea, y vemos lo de allá y no estamos dándonos cuenta de lo de acá.
No necesitamos irnos al extremo del mundo para ver la miseria, Esa es la realidad de nuestro Veracruz. ¿Sí? Que no es culpa de hoy, es una culpa repartida por muchas gentes durante mucho tiempo entre sus poderes legislativos que no hicieron lo que tenían que hacer en su momento. ¿Sí? Y atención posaborto. Si una mujer ya decidió abortar y se fue a Ciudad de México, porque es lo que hoy en Oaxaca, ¿sí? Y viene a un hospital de Veracruz y dice, quiero que me des atención, se la tienen que dar. Que no le guste a Veracruz que las mujeres aborten, no me importa, tienes que darle la atención. Y esto nada más son algunos temas del derecho al niño. No les quiero decir cómo está el tema de educación, o de alimentación, o de vivienda. Mejor ahí la dejamos. Ahora, cuando nosotros vemos a una mujer víctima de violencia sexual, nosotros tenemos que tener en mente que esta mujer víctima de violencia sexual puede ser una señora de adulta mayor, puede ser una joven, puede ser una niña, puede ser una adolescente, puede ser una mujer con discapacidad, puede ser una mujer en extrema pobreza, puede ser una persona monolingüe, puede ser una persona que tiene cualquier multitud de situaciones vulnerables. Migrante. Y entonces tenemos que ver a esa persona a la luz de que esa persona es víctima. Porque cualquier persona que ha sido objeto sexual de alguien es una víctima. Y la Ley General de Víctimas en el artículo 30, también en el 35 lo menciona, pero me estoy dejando el artículo 30, dice que todos los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria consistirán, es decir, todos los servicios de salud deben, entre otras cosas, y trae varias fracciones. Entre esas le dejo la 9, que dice, deben brindar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley. ¿Cuáles son los casos permitidos por la ley en Veracruz? Dice, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima. Ahorita vamos a ver cuáles son los casos permitidos por la ley. Pero para empezar a esta segunda parte de la plática, déjenme decirles que tenemos que distinguir a sangre fría, con fundamento, con objetividad, para poder realizar bien nuestra labor. ¿Sí? Porque lo que la sociedad civil quiere es que las cosas salgan bien. Y ustedes también supongo que quieren dejar un buen legado. ¿Sí? Yo esperaría de eso. Yo no conozco a nadie que diga, yo quiero ser recordado de mi trabajo por ser malo. ¿No? A ver, yo no conozco a nadie que diga, yo quiero ser recordado de mi trabajo por ser muy malo. Yo no conozco a nadie. ¿Verdad? Es decir, la intención la tenemos. Entonces, ¿cuáles son las definiciones claves para entender esto? No hay que confundir magnesia con magneto, ni mercurio con OBC7, ¿no? ¿Cuáles son las definiciones claves? Primero, distinguir qué cosa es aborto, qué cosa es interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? No confundir los Tigres del Norte con Capaz de la Sierra, ¿no? No confundir interrupción legal del embarazo. Cuando ustedes escuchen la palabra aborto, y yo siempre lo comento con el personal de salud, cuando los médicos escuchan la palabra aborto, y siempre digo, hemos sido hipócritas en el ámbito de la salud. Los médicos saben de las primeras cosas que le enseñan en medicina es a provocar abortos. Es una práctica común. O sea, antes de que fuera delito, ya se practicaban abortos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que es una práctica médica. El aborto es una interrupción del embarazo, en cualquiera de sus etapas. Es una etapa médica, es una parte médica. Lo segundo es que cuando escuchamos aborto, o mejor dicho, lo primero que nos viene cuando dicen aborto es chin, delito. Pero lo cierto es que lo natural fue que primero es una conducta de salud y después fue un delito. ¿Sí? Lo segundo que pensamos es que es un delito, porque lo es. En México, en todas las entidades federativas, el aborto es un delito. Y qué lamentable. Porque aunque en Ciudad de México se permite hasta las 12 semanas, si no cumple los requisitos de las 12 semanas y te pasan las 12 semanas, ya es delito. No te meten a la cárcel, pero sí es un delito. ¿Sí? Ya quedas como delincuente. Oaxaca también, misma situación. Es decir, no deja de ser delito. Despenalizar es quitar completamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Interrupción voluntaria del embarazo, en términos de la Ley General de Víctimas que vimos, artículo 30, fracción 9,
La interrupción voluntaria del embarazo se da cuando una persona ha sido víctima de violencia sexual. Y como un derecho humano que tiene como víctima, la ley le ha permitido que con que baste su voluntad, sin que necesite Ministerio Público que le dé permiso, ni un juez que le dé permiso, ella puede, yo puedo ir en este momento y me acabo de dar cuenta, fui víctima de violencia sexual hace 2 meses, me di cuenta que estoy embarazada, tengo que llegar al hospital, cualquiera que tenga la capacidad, y le tengo que decir, vengo a que interrumpas mi embarazo, porque este embarazo fue víctima de una violación, fue resultado de una violación. Y el hospital tendrá que responder como activando el protocolo 046, que significa hacer todo lo necesario para que interrumpa el embarazo. Eso se llama interrupción voluntaria del embarazo. Mujer que haya sido violentada sexualmente, que esté embarazada y que diga yo quiero tener el producto, está también en su derecho, porque esa es una parte interesante. ¿Sí? La opción de interrumpir voluntariamente el embarazo es un derecho, es decir, quien lo quiere ejercer lo ejerce, quien no, no. ¿Sale? Porque es un derecho humano. Tercero, interrupción legal del embarazo. Significa que en determinados casos la ley te permite cuándo puedes interrumpir ese embarazo. ¿Sí? ¿Y cuándo puedes interrumpir ese embarazo, por ejemplo? Con las causales, por supuesto. El artículo 149 del Estado de Veracruz, del Código Penal, dice que comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo en cualquiera de sus etapas. Eso es lo que dice el delito. ¿Ok? Vigente. Pero la pregunta es, ¿toda mujer que aborta comete un delito? No. ¿O sí? ¿Qué opinan? No, sí, ¿qué opinan? ¿No? Por ejemplo. Pues en los casos que estamos hablando, o sea, no se embarazó por conciencia o por gusto, fue por una violación, porque sufrió violencia, víctima de incesto, ¿sí? O de violación en su casa de alguno de sus familiares. ¿Sí? Solo que, por ejemplo, la de incesto no está prevista. ¿Cuáles son las causales o interrupciones legales del embarazo? Es decir, los casos en que la ley penal permite que se interrumpa el embarazo sin tener ninguna consecuencia jurídica. Está en peligro la vida de... Son 4 supuestos. En el artículo 154 lo establece. Pero aquí les quiero hacer una acotación. No es lo mismo decir, no cometiste un delito, a decir, sí lo cometiste, pero te perdono. Lo que dice el Código de Veracruz es, sí cometiste el delito, pero yo, Estado, te perdono. Te excluyo del delito, que no es lo mismo, señores. Por eso, en la recomendación por agravio comparado, lo que se pidió a la legislatura pasada que cumpliera y que sigue vigente, que ustedes pueden cumplir cuando quieran, que deberían hacerlo ya, hoy, mañana. ¿Sí? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? ¿Qué es lo que te dice? Tienes que quitar la idea de que sigue siendo una persona que cometió el delito, es decir, quedas como abortista, ¿no? Yo aborté, Esmeralda abortó, pero el Estado la perdonó porque estuvo en las causales, cuando lo que debe ser es, Esmeralda no cometió ningún delito. Y eso no dice el Código de Veracruz. El Código de Veracruz establece, sí cometes el delito, pero te perdono. Y perdón